Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Siendo las Buenas tardes. 40 minutos del día 23 de abril de 2021, damos inicio a la sesión pública de resolución por videoconferencia que fue convocada de conformidad a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 21, fracción tercera, 22, 23 y 24 del reglamento interno que rige ese tribunal, ello atendiendo a la sana distancia, así como el uso de las medidas de sanidad implementadas en este tribunal. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Sí, cómo no, magistrada presidenta, con mucho gusto. Doy fe de que se encuentran conectados vía remota a esta sesión por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom, el magistrado Everardo Vargas Jiménez, el magistrado Tomás Vargas Suárez, y con la presencia de usted hago constar que hay suficiente quórum para sesionar válidamente en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral. Gracias, señor secretario. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia remota de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Señor secretario, sirva a dar cuenta con el orden del día para esta sesión. Cómo no, con todo gusto, magistrada presidenta. Se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución 21 juicios ciudadanos cuyas claves de identificación y partes interesadas se precisaron en la convocatoria respectiva a la que se le dio publicidad en los lugares que establece la ley, así como en nuestra página web. Eso es todo lo programado para esta sesión. Magistrada presidenta, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistrados, a su consideración los asuntos listados en la convocatoria, por lo que les solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con tal orden del día. Nos faltó el voto del magistrado Everardo. Gracias, magistrado. Gracias. Vista la votación por unanimidad, se aprueba el orden del día de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrada presidenta. Un segundo, mi pantalla se... Listo, gracias. Magistrados, por economía en el procedimiento de votación, propongo a ustedes que cada ponencia dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas se sometan a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Vista la votación por unanimidad, se aprueba dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante lo anterior, el resultado de la votación sí deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Nota, magistrada presidenta. Visto lo anterior y en razón de que 14 de los asuntos listados en la convocatoria se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Everardo Vargas Jiménez, le cedo el uso de la voz para que nos exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias. Solicito la colaboración del licenciado Alejandro Rodríguez Ramírez a efecto de que dé cuenta al Pleno con los asuntos a tratar y dé lectura también a las propuestas de resolución que se contienen en cada uno de ellos. Por favor. Gracias. Con su autorización, doy cuenta de los proyectos para resolver en definitiva los juicios ciudadanos 242 y 494, todos de este año y sus acumulados, promovidos por diversos ciudadanos en su calidad de aspirantes a candidatura a municipios a los ayuntamientos de Agualuco de Mercado y Bolaños del Estado de Jalisco, a fin de impugnar la omisión por parte del Partido Morena de entregar la documentación necesaria al Instituto Electoral Local y, como consecuencia, la correspondiente negativa del registro. En esencia, los actores aducen una violación a su derecho a ser votados debido a dicha omisión, toda vez que entregaron en tiempo y forma la documentación respectiva al partido político. En el proyecto, se determina que dicha omisión partidista no puede condicionar o restringir su posibilidad de ser postulados como candidatos, y ante la irregularidad relatada, esto no debe trascender en una vulneración a su derecho político electoral de ser votados.
por lo que se propone declarar fundado su agravio. En ese orden de ideas, en la propuesta se ordena al partido Morena entregue la documentación al Instituto Electoral Local para que éste proceda a revisar los requisitos de elegibilidad de los promoventes y de resultar válido algún registro, proceda a modificar el acuerdo impugnado en los términos precisados en la sentencia. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen en los puntos resolutivos declarar fundado el agravio en términos de lo precisado en la sentencia, por lo cual deberán realizarse las acciones ordenadas en el apartado de efectos. Es la primera cuenta. Continuando con la siguiente cuenta, correspondiente a los proyectos para resolver en definitiva los juicios ciudadanos 326 y acumulados, así como el 523 y su acumulado 530, todos de este año, promovidos por diversos ciudadanos en su calidad de aspirantes a candidaturas a municipios a los ayuntamientos de Ostotipaquillo y Tlajomulco de Zúñiga del estado de Jalisco, a fin de impugnar la omisión por parte del partido Morena de entregar documentación necesaria al Instituto Electoral Local y como consecuencia la correspondiente negativa de registro. En esencia, los actores aducen una violación a su derecho a ser votados debido a dicha omisión, toda vez que entregaron en tiempo y forma la documentación respectiva al partido político. En el proyecto se propone sobreseer en el juicio 326/2021 lo relativo a los ciudadanos actores que, contrario a lo que señalan, se encuentran registrados en las respectivas planillas de municipios aprobadas por el Instituto Electoral Local. Y en el diverso juicio 523/2021, lo relativo a la segunda demanda presentada por preclusión procesal, es decir, el 530/2021. Ahora bien, continuando con el estudio del agravio, en los proyectos se determina que la omisión partidista no puede condicionar o restringir su posibilidad de ser postulados como candidatos, y ante la irregularidad relatada, esta no debe trascender en una vulneración a su derecho político electoral de ser votados, por lo que se propone declarar como fundado el agravio. En este orden de ideas, en la propuesta se ordena al partido Morena entregue la documentación al Instituto Electoral Local para que éste proceda a revisar los requisitos de elegibilidad de los promoventes y de resultar válido algún registro, proceda a modificar el acuerdo impugnado en los términos precisados en la sentencia. Por instrucciones del magistrado ponente, se da cuenta al Pleno que sobre la base de las consideraciones jurídicas que contienen los proyectos, en los puntos resolutivos se propone, por una parte, sobreseer y por la otra, declarar fundados los agravios y realizarse las acciones ordenadas en el apartado de efectos en los términos de la resolución. Con esto concluye la cuenta y continúo con los demás asuntos. Doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el juicio ciudadano 386 de este año y acumulados, promovidos por diversos ciudadanos en su calidad de aspirantes a candidatura a municipios al Ayuntamiento de Tenemaxtlán, Jalisco, a fin de impugnar la omisión por parte del partido Morena de entregar la documentación necesaria al Instituto Electoral Local y como consecuencia la correspondiente negativa de registro. En esencia, los actores aducen una violación a su derecho a ser votados debido a dicha omisión, toda vez que entregaron en tiempo y forma la documentación respectiva al partido político. En el proyecto, respecto a dos ciudadanos, se determina que no existe la omisión que aducen por parte del citado partido político de presentar de manera completa sus solicitudes de registro para dicha planilla, puesto que el partido sí postuló candidatos a los cargos que refieren dichos actores, sin embargo, no los postuló a ellos. Por tanto, se propone declarar infundado el agravio. Por otra parte, en el proyecto, con relación al resto de los actores, se determina que dicha omisión partidista no puede condicionar o restringir su posibilidad de ser postulados como candidatos, y entre la realidad relatada, este no debe trascender en una vulneración a su derecho político electoral de ser votados, por lo que se propone declarar fundado su agravio. En ese orden de ideas, en la propuesta se ordena al partido Morena entrega la documentación al Instituto Electoral Local para que éste proceda a revisar los requisitos de elegibilidad de los promoventes y de resultar válido algún registro, proceda a modificar el acuerdo impugnado en los términos precisados en la sentencia. Por lo que sobre la base de las consideraciones jurídicas que contiene el proyecto, en los puntos resolutivos se propone, por una parte, declarar infundado y por la otra, fundado los agravios expresados por los actores, por lo cual deberán realizarse las acciones ordenadas en el apartado de efectos de la resolución. Continuando con la cuenta de los proyectos para resolver en definitiva los juicios ciudadanos 488 y 489, todos de este año, promovidos por diversos ciudadanos en su calidad de aspirantes a candidatura a municipios en los ayuntamientos de Yagualica de González Gallo y Chapala del estado de Jalisco, a fin de impugnar la omisión por parte del partido Encuentro Solidario de entregar la documentación necesaria al Instituto Electoral Local y como consecuencia la correspondiente negativa de registro. En esencia, los actores aducen una violación a su derecho a ser votados debido a dicha omisión,
toda vez que entregaron en tiempo y forma la documentación al respectivo partido. En el proyecto se determina que dicha omisión partidista no puede condicionar o restringir su posibilidad de ser postulados como candidatos. Y ante la irregularidad relatada, esta no debe trascender en una vulneración a su derecho político electoral de ser votados, por lo que se propone declarar como fundado su agravio. En ese orden de ideas, en la propuesta se ordena al Partido Encuentro Solidario entregue la documentación al Instituto Electoral Local para que éste proceda a revisar los requisitos de elegibilidad de los promoventes y, de resultar válido algún registro, proceda a modificar el acuerdo impugnado en los términos precisados en la sentencia. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen en los puntos resolutivos declarar fundado el agravio en términos de lo precisado en las sentencias, por lo cual deberán realizarse las acciones ordenadas en el apartado de efectos. Continuando con la siguiente cuenta conjunta de los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos 510, 512, 513, 517 y 518, todos de este año, promovidos por diversos ciudadanos en su calidad de aspirantes a candidaturas a municipios por el Partido del Trabajo, para renovar los ayuntamientos de Zapotlán del Rey, San Cristóbal de la Barranca y Villa Corona, Jalisco. Del análisis integral de las demandas, se advierte que los justiciables actores y actoras se duelen de la vulneración a su derecho a ser votado, en razón del sorteo realizado por el Instituto Electoral, que derivó en un cambio respecto a la posición a la que originalmente habían sido postulados y postuladas. El agravio hecho valer por los promoventes resulta fundado, en todos los casos, en razón de que en el proyecto se considera que el registro de una candidatura ante la autoridad administrativa requiere de la manifestación expresa e inequívoca de la voluntad del ciudadano de aceptarla a un cargo en concreto por el cual se le postula. Por tanto, si el Consejo General no contaba con la aceptación expresa y por escrito de dicha candidatura, se considera que el cambio sin consentimiento de la posición que originalmente guardaba en la planilla, incluso el realizado en aras de cumplir con el principio de paridad, resulta atentatorio de su derecho a ser votado, puesto que la aceptación expresa y por escrito de las candidaturas es requisito indispensable previsto en el artículo 241, primer párrafo, fracción segunda, inciso A del Código Electoral. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen los puntos resolutivos declarar fundado el agravio en los términos procesados en las sentencias, por lo cual deberán realizarse las acciones ordenadas en el apartado de efectos. Continuando con las cuentas, procedo a dar cuenta de los proyectos para resolver el juicio ciudadano 520 del presente año. Lo anterior, dentro del plazo de 7 días concedido por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La parte actora, en su calidad de candidata postulada por el Partido Fuerza por México a la presidencia municipal de Iztahuacán del Río, Jalisco, reclama del Consejo General del Instituto Electoral Local el acuerdo mediante el cual otorgó el registro a diverso candidato de Movimiento Ciudadano para ocupar el mismo cargo, toda vez que, a su decir, su contrincante trasciende el periodo de mandato por haber alcanzado el límite constitucional de reelección, alegando que por haber ocupado el cargo de regidor en el periodo 2015-2018, presidente municipal del 2018 al 2021 y por tercera ocasión para este proceso electoral en la que busca la reelección como presidente municipal, resulta inelegible, aduciendo además la inconstitucionalidad del artículo 6 de los criterios para la reelección emitidos por la propia responsable Instituto Electoral, los que establecen que los cargos de presidente municipal, regidor y síndico son cargos distintos para los efectos de la reelección. Por tanto, la litice del presente procedimiento se construye a determinar si el registro de la candidatura y la posibilidad de reelección cumple con los requisitos de elegibilidad y determinar la constitucionalidad de la porción normativa de los criterios para la reelección emitidos por la responsable. En el proyecto se propone declarar infundado el motivo de agravio relacionado con las violaciones a los principios de legalidad en el registro de su contrincante y de equidad en la contienda, toda vez que está plenamente identificada la distinción de los cargos de presidente municipal y regidor a nivel constitucional y legal, así como en los propios criterios para la reelección dictados por la autoridad responsable. Por lo tanto, es un hecho que una persona que busca ocupar un cargo distinto de un mismo ayuntamiento no se considera reelección. Para el caso en concreto, el candidato de Movimiento Ciudadano fue regidor en un primer momento, quien ocupó un cargo distinto en el siguiente periodo de gobierno y actualmente busca reelegirse. Por tanto, no existe violación a los derechos de la parte actora que reparte.
De acuerdo con lo razonado, se propone declarar infundada la reclamación y confirmar el acuerdo impugnado. Continuando con la siguiente cuenta de los proyectos para resolver en definitiva el juicio ciudadano 529 de este año, promovido por diversos ciudadanos en su calidad de aspirantes a candidatura a municipios al Ayuntamiento de Jocotepec del Estado de Jalisco, a fin de impugnar el acuerdo IEPC-ACG 88/2021, mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco resolvió las solicitudes de registro de las medidas a candidaturas a municipios que presentó el partido Fuerza por México. Los actores manifiestan es causa agravio la negativa de su registro por parte del Instituto Electoral local debido a un doble registro. Ahora bien, en el proyecto se señala que el Tribunal Electoral tiene facultades para analizar las normas jurídicas estatales para contrastarlas con lo dispuesto en la Constitución Federal y en caso de que sean contrarias, declarar su inaplicación. Es por ello que se determina la inaplicación del artículo 230, párrafo 6 del Código Electoral, toda vez que la prohibición prevista en el citado artículo vulnera el derecho humano a ser votado y por ende no puede constituir un obstáculo para que la parte actora pueda contender al cargo de municipio en Jocotepec, Jalisco, por el partido Fuerza por México. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen los puntos resolutivos inaplicar al caso concreto el artículo 230, párrafo 6 del Código Electoral y revocar parcialmente el acuerdo IEPC-ACG 88/2021 en los términos presentados en la sentencia. Es la cuenta de todos los asuntos. Muchas gracias. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente, por favor. No, magistrada presidenta, con todo gusto. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. Con todos los proyectos. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 14 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los juicios ciudadanos con número de registro 242, 326, 386, 488, 489, 494, 510, 512, 513, 517, 518, 520, 529, 523 y acumulados, todos del 2021 fueron aprobados por unanimidad de votos. Así lo registro, magistrada presidenta, cómo no. Gracias. Continuando con la presente sesión y en razón de que 3 de los asuntos programados para hoy se encuentran turnados a la ponencia a cargo del magistrado Tomás Vargas Suárez, le cedo el uso de la voz, magistrado, para que exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias, magistrada presidenta. Para ello requiero la colaboración de la relatora adscrita a mi ponencia, la maestra Rosario Guadalupe Rubio Díaz, para que dé la cuenta de los asuntos radicados en mi ponencia. Gracias. Por instrucción del magistrado ponente, Tomás Vargas Suárez, doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución de los juicios para la protección de los derechos electorales del ciudadano, 298 y acumulados, 375 y acumulado, 426 y acumulado, todos de este año. De los que se precisa que del análisis integral de las demandas se advierte que los y las actoras se duelen de la vulneración a su derecho humano de ser votados, previsto en el artículo 35, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al existir una negativa por parte del Instituto Electoral Local de registro. No obstante, cumplieron en tiempo y forma con la entrega de documentos al también responsable partido político Morena. El agravio hecho valer por los promoventes resulta fundado en todos los casos, en razón de que este Tribunal Electoral considera ciertos los dichos que esgrimen en cuanto a la omisión de presentar la totalidad de la documentación necesaria para su registro a las candidaturas que apuntan, actos cuya responsabilidad se atribuyen al partido político Morena. Como consecuencia, se proponen en las sentencias de cuenta los siguientes efectos.
Vincular a los accionantes para que a partir de la notificación de la presente sentencia, de inmediato contacten al partido político Morena y en caso de necesitar integrar algún documento para su expediente de registro, procedan conforme corresponda. 2. Ordenar al partido político Morena para que en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a la notificación de esta ejecutoria presenten ante el Instituto Electoral la documentación faltante de los actores y actores que les presentaron junto con sus expedientes o en su caso deba ser reintegrada por excepción por los accionantes a fin de solicitar su registro en los cargos que fueron indicados. 3. Se vincula al Consejo General del Instituto Electoral al cumplimiento de la presente ejecutoria, por lo que se le ordena que a. Reciba la documentación precisada y en su caso la coteje con la existente recibida mediante los acuses que aportó el partido político. B. Revise que se cumplan los requisitos de elegibilidad y los que prevé el artículo 241 del Código Electoral. C. De resultar válidos los registros, proceda más tardar el día 27 de abril a sesionar y modificar el acuerdo identificado como IEPC-ACG-82-2021, incluyendo a los candidatos que acrediten las exigencias legales, respetando en todo momento los criterios de paridad, la legislación y lineamientos emitidos. 4. Se ordena al partido político Morena y al Consejo General del Instituto Electoral para que informe a este Tribunal Electoral de todo lo actuado, anexando la documentación que compruebe su dicho, lo cual deberá realizar en un plazo no mayor a 24 horas a ello ocurra. 5. Se ordena dar vista al Consejo General del Instituto Electoral con el actual negligente llevado a cabo por el partido político Morena por la omisión señalada, para que de ser el caso inicie el procedimiento que corresponde. Dicho consejo deberá informar a este Tribunal Electoral respecto de la instauración o no del procedimiento que corresponda, adjuntando el documento donde funde y motive la decisión que tome al respecto. Por las consideraciones y fundamentos jurídicos expuestos, el magistrado ponente Tomás Vargas Suárez propone en cada proyecto de resolución los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, resulta fundado el agravio en términos de lo precisado en esta sentencia, por lo cual deberán realizarse las acciones ordenadas en el apartado de efectos. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Sí, magistrada presidenta. Magistrado Berardo Vargas Jiménez. A favor de todos los proyectos. Magistrado Tomás Vargas Suárez. Con todas mis propuestas. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 3 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los juicios ciudadanos con número de registro 298 y acumulados, 375 y acumulado, 422 y acumulado, todos del 2021 fueron aprobados por unanimidad de votos. Tomo nota, magistrada presidenta. Gracias. Finalmente, y en razón de que 4 de los asuntos listados para el día de hoy se encuentran turnados en la ponencia en mi cargo, le cedo el uso de la voz al licenciado José Ángel Jiménez García para que dé cuenta de los asuntos que se someten a su consideración. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta de forma conjunta de los proyectos para resolver en definitiva los juicios ciudadanos 490 y 491 de este año, promovidos por diversos ciudadanos, en su calidad de aspirantes a candidatura a municipios de los ayuntamientos de Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande, Jalisco, por medio de los cuales impugnan la omisión por parte del Partido Encuentro Solidario de entregar la documentación necesaria al Instituto Electoral local y como consecuencia la correspondiente negativa de registro.
En esencia, los actores aducen una violación a su derecho a ser votados debido a dicha omisión, toda vez que entregaron en tiempo y forma la documentación respectiva al partido político. En los proyectos se determina que dicha omisión partidista no puede condicionar o restringir su posibilidad de ser postulados como candidatos, y ante la irregularidad relatada, esta no debe trascender en una vulneración a su derecho político electoral de ser votados, por lo que se propone declarar fundado su agravio. En ese orden de ideas, en las propuestas se ordena al partido político demandado entrega la documentación omitida al Instituto Electoral local para que éste proceda a revisar los requisitos de elegibilidad de los promoventes y, de resultar válido algún registro, modifica el acuerdo impugnado en los términos precisados en la sentencia. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan los proyectos de resolución, se proponen en ambos casos los siguientes puntos resolutivos que, por instrucciones de la magistrada presidenta y ponente, me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaban acreditados en términos de esta sentencia. Segundo, resultan fundados los motivos de agravio en los términos precisados en esta sentencia, por lo cual deberán realizarse las acciones ordenadas en el apartado de efecto. Continuando, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano 497 de esta anualidad, presentado a fin de impugnar el registro ante el Instituto Electoral local de la planilla de municipios presentada por el partido Morena en La Barca, Jalisco, así como el acuerdo del referido instituto que resuelve las solicitudes de registro de las planillas a candidaturas a municipios presentadas por el señalado partido político para el proceso electoral concurrente 2020-2021. En el presente juicio ciudadano se advierte que se actualizan las causales de improcedencia y, por consecuencia de desechamiento, establecidas en el Código Electoral local por las razones que a continuación se precisan. Refiere la actora que el registro ante el Instituto Electoral local de la planilla de municipios atenta en contra de sus derechos de ser votada en las elecciones populares del Estado de Jalisco, con motivo a que dicha planilla excede por mucho el porcentaje de las personas externas que pueden competir en el municipio, por lo que se evidencia que existieron violaciones al proceso interno para la selección de candidatos del partido Morena, ya que se violaron los estatutos del partido político señalado. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que, ya que es un hecho público y notorio que, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo identificado como IEPC-ACG-039/2020, emitido por el Instituto Electoral local y publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 15 de octubre de 2020, se advierte que el periodo para que el partido político indicado presentara las solicitudes de registro de candidaturas a municipios transcurría del 1 al 21 de marzo. Por tanto, si la actora promueve el juicio ciudadano el 10 de abril, es evidente que se presenta de forma extemporánea. Por otro lado, en relación al acuerdo del referido instituto que resuelve la solicitud de registro de las planillas a candidaturas de municipios presentadas por el señalado partido político para el proceso electoral concurrente 2020-2021, manifiesta la actora que el acuerdo impugnado viola el principio de paridad de género en las planillas presentadas por el partido político Morena, ya que, a su dicho, es inequitativa la forma como se ha resuelto la designación de candidatos a las presidencias municipales. Por lo que ve a este punto, este órgano jurisdiccional advierte que la actora carece de interés jurídico para controvertir dicho acuerdo, ya que no se advierte afectación alguna a su derecho político electoral de ser votada, toda vez que no acredita de ninguna manera que el partido político lo hubiera registrado en la planilla del municipio referido. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos que, por su instrucción, me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia de este Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver del presente juicio ciudadano quedaron acreditadas en términos expuestos en esta sentencia. Segundo, se desecha el presente juicio ciudadano en los términos precisados en esta resolución. Continuando,
Doy cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano 522 de este año, originado con motivo de la demanda presentada por un ciudadano que impugna el acuerdo 82 del Consejo General del Instituto Electoral Local, que aprobó, entre otros, el registro del candidato para la presidencia municipal de Tlaquepaque, Jalisco, por el partido Moreno. Acorde con lo anterior, se precisa que, en un primer término, el actor promovió juicio ciudadano ante este órgano jurisdiccional en el que se confirmó el proceso intrapartidario de selección de candidaturas, lo cual a su vez fue impugnado ante la instancia federal, formando el expediente 216 de este año del índice de la Sala Regional de Guadalajara. Por otro lado, el mismo actor presentó nuevo juicio ciudadano ante la instancia federal, a efecto de que se le estuviera impugnando el registro eludido. Sin embargo, la Sala Regional referida determinó reencauzar el juicio ciudadano a la jurisdicción de este tribunal electoral. Ahora bien, en el estudio llevado a cabo en el presente juicio ciudadano, se propone determinar como inoperante el único de esos agravios, toda vez que lo hizo pender que la determinación que al respecto adoptada la Sala Regional de Guadalajara, asumiendo que ésta revocaría el proceso interno del partido en el mencionado juicio ciudadano federal 216, lo que en el caso no ocurrió, pues la citada autoridad federal determinó una cuestión distinta sin revocar el aludido proceso interno, por lo que, al actualizarse una situación diversa, sus argumentos, por su propia naturaleza, no pueden controvertir la indicada resolución del Instituto Electoral Local. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustenta el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos que, por instrucciones de la magistrada presidenta y ponente, me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano quedaron acreditadas en el considerando 1 de esta resolución. Segundo, se confirma el acuerdo del Instituto Electoral Local en lo que fue materia de impugnación en los términos precisados en esta sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, toma la votación nominal correspondiente. Sí, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. Vamos a esperar que se... Magistrado, ¿nos puede dar el sentido de su voto? Se congeló su imagen. Sí, magistrado Everardo. Vamos a esperar a escuchar el voto del magistrado Everardo. Tenemos pérdida de la imagen, esto siendo las 6 horas con 13 minutos, las 18 horas con 13 minutos. ¿Escucha, señor secretario? Sí, magistrado, se le escucha y ahí tenemos ya imagen. Estamos esperando el sentido de su voto. ¿Tiene su micrófono apagado? Sí, le estábamos solicitando el sentido de su voto de los proyectos de resolución. A favor de todos los proyectos. Gracias. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de los 4 proyectos. Gracias. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada Presidenta, registro 3 votos a favor. Los 4 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los juicios ciudadanos con número de registro 1
490, 491, 497, 522, todos del 2021 fueron aprobados por unanimidad de votos. Así lo registro, magistrada presidenta. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria y lista complementaria respectiva, y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia, ordenando glosar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la y los magistrados que intervenimos de manera remota, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión por videoconferencia. ¿Cómo nota, magistrada presidenta? Siendo las 16 horas, las 18 horas, en consecuencia, siendo las 18 horas con 15 minutos del 23 de abril del 2021, se da por concluida la presentación pública de resolución por videoconferencia a la que fuimos oportunamente convocados. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes. De nada, buenas tardes. Gracias.